El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene solo para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que puedan tener y disfrutar su vida y que la tengan en abundancia a plenitud hasta que rebose. Así que esperamos y oramos que cada día, al escuchar la palabra de Dios, esto les traiga más y más gozo. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que estoy segura que les va a emocionar muchísimo. Les quiero hablar acerca de la humildad. Y probablemente uno de los más difíciles frutos del Espíritu para desarrollar. Y posiblemente uno de los más importantes que debemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. La humildad es el único antídoto para el orgullo. No podemos deshacernos del orgullo, debemos dejar que Dios obre la humildad en nuestra vida. Y Él dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo Él nos pueda exaltar. Y a menudo he dicho, si tú no te humillas, entonces Dios tendrá que hacerlo por ti. Y también me gusta decir, si aprendemos a recibir la corrección en privado, Dios siempre tratará de corregirnos. Pero si no prestamos atención, cuando Él lo hace en privado, entonces lo hará públicamente. Y eso es mucho más doloroso. El orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo fue el pecado que Satanás cometió cuando fue echado del cielo. Él dijo, yo exaltaré mi trono por encima del trono de Dios. Bueno, no lo harás. Dios está a cargo, está por encima de todo. Tiene el derecho de ser obedecido. Espera que le obedezcamos. Él espera que le obedezcamos a Él. Y si lo hacemos, las cosas nos van a ir bien en nuestra vida. No significa que todo será perfecto, pero si hacemos lo que Dios dice que hagamos, Él dice que nuestras vidas serán bendecidas. Pero si no hacemos lo que dice, entonces no nos va a gustar cómo salen las cosas. En Proverbios dice que el orgullo siempre viene antes de la destrucción. Y oiga esto, que es imposible que haya contienda sin el orgullo. Así que mejor pare y piense conmigo por un minuto de toda la contienda en nuestro mundo hoy día. Es casi increíble ver cuántas personas enojadas hay. Y va incrementando. Mire, rápido. Es porque a todos hoy día, si no les cae algo bien, ahí hacen un gran escándalo de ello y se oponen a ello. Hay que orar para que Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer y que nos sometamos donde haya que someterse y resistamos lo que Él quiere que resistamos y que caminemos en amor. En Mateo 24 dice claramente que una de las señales de los últimos tiempos es que Satanás va a querer tratar de edificar una fortaleza de un amor frío. Dice, el amor del gran cuerpo o mayoría, el cuerpo de Cristo, se enfriará a causa de la multiplicación de la maldad y del desorden en la tierra, y muchos serán ofendidos. Es tan fácil hoy en día que la gente se ofenda y que se enoje, y hay muchísima contienda. Pero Jesús nos ha llamado a la paz. Eso es lo que Él quiere que tengamos, y donde hay paz, hay poder. Pero no vamos a tener paz sin humildad, porque donde hay orgullo siempre hay contienda. El orgullo dice, yo soy mejor que tú. El orgullo dice, yo estoy bien y tú estás mal. Y el orgullo dice, yo sé más que tú. Pero debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Usted no tiene que pensar que vale menos que otras personas, pero ciertamente no se supone que piense que es mejor que otras personas. El juzgar procede del orgullo. Cuando criticamos a otros a sus espaldas, viene del orgullo. Así que tengo 10 características de una persona humilde. Y voy a hablar de las que pueda hoy, y si no alcanzo a terminar, terminaré después. Ahora bien, no apague la televisión porque dije que voy a hablar de la humildad. Es una de las cosas más importantes que podemos aprender. Porque le puedo decir, mire, una persona que es orgullosa
tiene muchos, muchos problemas en su vida. Lo primero que una persona humilde hace es pedir ayuda cuando la necesita. Pero la persona carnal y orgullosa lo quiere hacer él mismo y lo quiere hacer a su manera, porque está seguro de que su manera es la manera correcta y la de los demás no sería tan buena como la suya. Cuando le pedimos a otros que nos ayuden y les damos una tarea que hacer, debemos darle espacio y libertad para que lo hagan basado en cómo sienten en su corazón que lo deberían hacer. Pero un líder o un gerente o cualquier autoridad o un padre con su hijo, si tiene que manejar cada detalle de lo que hacen y espera que lo hagan de la forma en que usted lo haría, porque ninguna otra forma es correcta sino la suya, entonces nunca va a conseguir a alguien que le ayude porque no van a poder trabajar con usted ni para usted. Mire, David, el salmista David, él realmente sintió en su corazón que podía derrotar a Goliat, el gigante, quien venía en contra del ejército de Israel. Y nadie creyó que podía hacerlo, incluso el rey Saúl. Pero Saúl finalmente dijo, bueno, está bien, te dejaré tratarlo, pero usarás mi armadura. En otras palabras, tienes que hacerlo a mi manera. Y la Biblia dice que David no podía derrotar a Goliat con la armadura de Saúl. ¿Y sabe qué? Nadie puede hacer nada exactamente como usted lo hace. Así que aquí en el ministerio, al principio, yo tomaba decisiones sobre todo. Es decir, los colores en la revista, las portadas de los recursos, todo. Yo tomaba decisiones de todo. Pero llegó al punto donde me estaba volviendo loca tratando de manejar todo. Y sabía que tenía que comenzar a delegar en otras personas. Bueno, no fui muy buena para delegar porque quería que hicieran el trabajo, pero quería decirles cómo hacerlo. Y tuve que aprender que si iba a dejar que otros llevaran la responsabilidad, que también tenía que darles autoridad. Y yo tuve que aprender, créanlo o no, que a veces ellos lo hacían mejor de lo que yo lo hubiera hecho si les daba la libertad de hacerlo. Y nosotros debemos hacer eso. Mire, va a romper el espíritu de su hijo. Si cada vez que él trata de salir a hacer algo para usted, usted encuentra 10 cosas que hizo mal. Deje que tenga un poco de responsabilidad y deje que tenga un poco de autoridad. Claro, debe ser de acuerdo a la edad. Dios no quiere que seamos independientes, quiere que dependamos de Él. Que dependamos de Él. Claro que en nuestra sociedad pensamos, bueno, yo soy una persona independiente, yo hago lo que quiero. Bueno, así no es como Dios quiere que seamos. Independiente significa autogobernado, libre de ser influenciado, libre de guianza o control, autosuficiente. ¿Acaso no suena como es la gente hoy día en el mundo? Yo creo que sí. Yo antes era así. A mí nadie me iba a decir qué hacer. Recuerdo aún cuando estaba en casa, siendo maltratada por mi papá, controlada y manipulada. Y recuerdo que hice un voto: cuando salga de aquí nadie jamás me dirá qué hacer de nuevo. Pues cuando comencé a tratar de tener una relación con Dios me di cuenta pronto que no iba a funcionar. Porque Dios quiere que todos podamos, someternos a una autoridad. Primeramente su autoridad y luego la autoridad de otros que Él pone en nuestras vidas. El ser independiente significa no ser dependiente, no estar asociado con un gran grupo o sistema. A veces uno oye que la gente dice, bueno, ese tipo no trabaja bien en equipo, o esa mujer no trabaja bien en equipo. ¿Y qué significa? Significa que no pueden trabajar con un grupo de personas porque su forma de trabajar es la única forma, y ni siquiera realmente oyen a las opiniones o ideas de otros. Pero la palabra dependiente, el depender significa, y mire, esto suena quizás raro, pero significa aferrarse. Pero si lo piensa bien, Jesús dijo, yo soy la vid, usted es la rama. Si permanecen en mí, producirán mucho fruto. Bueno, el fruto solo cuelga de una rama. Lo único que hace es recibir vida.
que viene a través de la vid y sale por la rama, y por el hecho de estar ahí colgando, dependiendo de la vid, crece. De esa forma debemos ser con Jesús. Se supone que nos aferremos a Él en cada situación, dependamos de Él. Significa el ser totalmente dependiente. Significa confiar o depender de algún respaldo. Debemos depender de Dios para que nos ayude en cada situación. Una persona que es humilde no toma el crédito que le pertenece a Dios, ni tampoco toma el crédito que en la actualidad le pertenece a alguien más. Juan 15, del 4 al 5 dice: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede llevar fruto por sí misma. Debe permanecer en la vid, y tampoco podrán dar fruto a no ser que permanezcan en mí. Ahora oigan, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Pero aparte de mí, nada pueden hacer. Sabe, antes de llegar al estudio hoy para grabar esta enseñanza, yo estaba orando en casa y dije: Dios, necesito que tú me ayudes hoy. Mire, yo he hecho esto miles de veces antes, pero eso no significa que lo voy a hacer bien hoy si yo no recibo la ayuda de Dios. Y la forma en que recibe esa ayuda es pidiéndola. Aún el pedirle a Dios que le ayude muestra humildad. Dios, necesito que me ayudes porque apartada de ti no puedo hacer nada. Y yo me acordé de lo que Pablo dijo: en mí, es decir, en mi carne, no mora nada bueno. Y yo dije eso: Dios, nada bueno va a salir de mí a no ser que tú me ayudes hoy. ¿Y sabe qué? Todos los días, antes de hacer cualquier cosa, yo le animo a que ore así: Dios, te necesito, aparte de ti no puedo hacer nada. Te necesito en cada situación hoy. Necesitamos a Dios y Él quiere que dependamos de Él. Romanos 12:3. No piensen con más alto concepto de sí mismos de lo que deben pensar, ni tengan una opinión exagerada de su propia importancia. ¿Y saben qué? Es tan bueno que lo tengo que leer de nuevo. No piensen con más alto concepto de sí mismos de lo que deben pensar. No tengan una opinión exagerada de su propia importancia. Y mire, no tiene que pensar que está por debajo de los demás, pero tampoco debemos pensar que estamos por encima de los demás tampoco. No debemos pensar que todo lo tenemos bajo control y los demás son un lío. Número 2. Los humildes son rápidos para perdonar, difíciles de ofender, y alegremente esperan en Dios para ser vindicados. Mire, una persona orgullosa siempre dice: me las vas a pagar. Te voy a hacer sufrir porque no me trataste bien. Pero una persona humilde perdona rápidamente porque realmente comprende y se acuerda de todas las cosas que Dios ha tenido que perdonarles. Y no se ofenden fácilmente porque las personas humildes caminan en amor. Y el amor no se ofende fácilmente. La Biblia dice: el amor no es irritable. ¿Es una persona irritable? Dios quiere que supere eso. ¿Es capaz de creer lo mejor de otras personas o es sospechoso? Y cada vez que alguien le hiere los sentimientos, piensa que lo hicieron a propósito. ¿Sabe qué? Yo sé que hay veces cuando lastimo a la gente y no es mi intención, no es lo que quiero hacer. Pero lo hago. Tal vez porque no estoy pensando, quizás pienso que estoy bromeando, pero a ellos no les da gracia. Y estoy muy agradecida cuando las personas me perdonan y ven más allá de mis errores. Bueno, una de las mejores formas en que puedo cosechar eso en mi vida es al sembrarlo en otros. Trate a la gente de la forma en que quiere ser tratado. Colosenses 3:13 dice: sopórtense los unos a los otros y perdónense. Si alguno tiene queja contra otro, perdonen así como el Señor los perdonó. Así que quiero hacerles una pregunta ahora. ¿Con quién está enojado? Yo espero y oro que pueda decir con nadie. Pero si está enojado con alguien, Dios quiere que les perdone. Y dirá: bueno, usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, nadie me puede hacer más a mí de lo que yo he hecho en contra de Dios en toda mi vida. Y Él me perdona.
olvida mis pecados. Él le perdona, olvida sus pecados y los remueve tan lejos como el este está del oeste. Una persona humilde aguanta por mucho tiempo las debilidades de otros. Estas escrituras en Gálatas son tan buenas, por favor, oigan. Hermanos, si alguna persona es sorprendida en mala conducta o pecado de cualquier clase, ustedes quienes son espirituales, y claro, uno dice, ese soy yo, soy espiritual. Bueno, eso es lo que es una persona espiritual, alguien que responde y es controlado por el Espíritu Santo. Bueno, si somos controlados por el Espíritu Santo, seremos rápidos para perdonar. Ustedes quienes son espirituales deben corregirle. Yo sé que nos gusta esa parte. Restaurarlo, rehabilitarlo, sin sentir que son superiores y con toda gentileza, manteniendo un ojo atento sobre ustedes mismos para que no sean tentados. ¡Ay, Dios mío! Eso es buenísimo. En otras palabras, cuando alguien fracasa en su vida, comete un fracaso moral, o pecan o hacen algo malo, número uno, no debería ver qué tan rápido le puede contar a toda la gente. El amor cubre una multitud de pecados, no los repasa ni propaga malas noticias. Pero otra cosa que no deberíamos hacer es decir, bueno, yo nunca haría eso. Esa es una de las tonterías más grandes que podemos decir, porque todos tenemos debilidades. Y si estuviéramos en la misma situación en la que ellos estaban, no sabemos exactamente lo que haríamos. Y recuerdo una mujer con quien trabajé una vez y había otra chica en la compañía y su esposo le fue infiel a ella. Y ella lo dejó volver. Ella lo perdonó y lo dejó volver a casa. Y esta otra mujer me dijo, mire, yo nunca haría eso. Si mi esposo me es infiel, ahí terminaría todo. Nunca lo dejaría volver. ¿Y sabe qué? Unos años después de eso, su esposo le fue infiel a ella. Su esposo cristiano le fue infiel con otra mujer de la iglesia. ¿Y saben qué? Ella hizo todo lo posible para mantener su matrimonio intacto. Más que nada, ella estaba lista para dejarlo regresar, así que lo que dijo que nunca haría fue lo que terminó haciendo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, yo nunca haría esto? Pero luego nos encontramos luego haciendo exactamente lo que dijimos que nunca haríamos. Lleven, soporten y aguanten las cargas unos de otros y las problemáticas fallas morales. ¿Sabe lo que significa, si lo digo más claramente? Aguantar a la gente. Pienso que la gente a veces tiene que aguantar mis debilidades. Y si va a tener buenas y duraderas amistades con alguien, yo no conozco de nadie que sea perfecto. No conozco a ninguna persona con la que pueda tener relación que sea perfecta, que nunca vaya a hacer algo que a usted no le guste. Y si eso es lo que busca en la vida, probablemente sentirá desilusión una y otra vez. Pero recuerde que usted no es perfecto, ni yo tampoco. Y tengo que recordarlo. Así que de nuevo, el recordar las cosas buenas de la gente le ayuda a uno. En vez de sentarse a pensar en todo lo que anda mal con ellos siempre. La Biblia dice que tiene que estar listo para soportar, aguantar y cargar las problemáticas, fallas morales de otra gente. ¡Wow! No es fácil hacer eso, ¿verdad? Pero lo podemos hacer si tenemos una mente humilde. Y decimos, bueno, Dios, yo he cometido muchos errores y la gente me ha soportado. Señor, tú me has aguantado. Piensa en todos los años en que el Espíritu Santo le persiguió y trató de darle convicción para que buscara a Dios y todo lo que usted hacía era en contra de Dios. Pero Él no se rindió, se quedó a su lado. Y ahora usted le ama y tiene una mejor vida. Lleven, soporten y aguanten las cargas unos a otros y las problemáticas, fallas morales, y de esta forma cumplirán y observarán perfectamente la ley de Cristo el Mesías, que es la ley del amor. Y completarán lo que les falta al obedecerla, porque cualquier persona que piensa que es alguien demasiado importante para descender y llevar la carga de otro cuando no es nadie superior excepto en su propia estimación, se engaña y se defrauda y se traiciona
a sí mismo. Yo no soy mejor que nadie más, ni tampoco lo es usted. Número 3. Una persona humilde hace las paces y ama la paz. Disfrutan una vida de paz. Recuerden, dijimos al principio que es imposible que haya contienda sin orgullo. Bueno, es imposible tener paz sin humildad. Digamos que cuando tiene un desacuerdo con alguien, comienzan a argumentar y los dos dicen cosas que no deberían. ¿Está usted dispuesto a siempre ser el primero que se disculpa? ¿Es rápido en tratar de mejorar las cosas? ¿O se queda testarudo pensando, ellos me tienen que pedir perdón a mí? Porque ellos estaban mal y yo bien. Mire, yo no sé ustedes, pero por alguna razón, mi esposo no parece pensar que necesita disculparse muy a menudo. Y de seguro, muchos de ustedes son así. Si es una mujer casada con alguien que no parece entenderlo. Mi esposo nunca quiere herirme, pero a veces lo hace. Y al principio de nuestro matrimonio yo sentía que Dios siempre estaba detrás de mí para que fuera, pidiera perdón y arreglara todo. Y recuerdo que le dije al Señor una vez, no es mi turno, yo le pedí perdón a Dave la última vez. Bueno, ¿dónde se encuentra en la Biblia donde dice que se pide perdón? Solo si es su turno. En la actualidad yo creo que el primero en pedir perdón es el que es más espiritualmente maduro. Una de las razones por las que Dave no ve la necesidad de disculparse es porque él supera los problemas rápidamente y yo me aferraba a las cosas y hacía un lío. Muchas veces estaba sentada esperando que él llegara y me contara lo apenado que se sentía acerca de algo que él no sabía que había hecho. Porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Tal vez fue un día donde estaba demasiado emotiva y él no se dio cuenta de eso. Así que no sea el tipo de persona que siempre se queda sentado esperando que alguien venga y le pida perdón. Hágalo usted, rápido. Vaya, haga la paz rápido y diga, mira, ni me importa quién tenía la razón o quién estaba mal. Yo solo quiero que haya paz. Lo siento, por favor, perdóname. Y hagamos la paz y tratémonos bien. Aún me falta decirle eso a alguien y que se nieguen a perdonarme. Es muy importante para Dios que nos llevemos bien. Filipenses 2, del 2 al 5 dice, llenen y completen mi gozo, viviendo en armonía y teniendo una misma mente y con un solo propósito y un mismo amor, en pleno acuerdo y con armonía en un solo pensar e intención. ¡Wow! ¿Saben lo duro que es para que la gente se lleve bien hoy día? Pero Pablo dijo, pueden completar mi gozo. Y él escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Pueden completar mi gozo llevándose bien. Vean este ejemplo. Tengo 4 hijos adultos y no me gusta si no se llevan. Yo tengo 12 nietos. No me gusta si no se están llevando bien. Me entristece cuando no se llevan bien. Tenemos, 450 empleados en el ministerio. No me gusta cuando oigo que la gente en un departamento no se lleva bien con otro departamento. Yo quiero la paz, porque donde hay paz hay poder. Donde está la paz, la unción de Dios habita allí. Y yo quiero que nuestro ministerio sea poderoso. Así que trabajamos duro para mantener la contienda fuera del ministerio Joyce Meyer. Romanos 12, del 16 al 18 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino estén dispuestos a asociarse con gente de baja posición. Y no sean vanidosos. Ahora pensemos acerca de Jesús. Mientras terminamos esta enseñanza hoy, y sí, hay 7 puntos más que quiero enseñar, y hablaré de todos los 7 después. Cuando Jesús fue acusado, él no se puso a la defensiva. Le lavó los pies a los discípulos. Después de su resurrección, cuando murió y resucitó de entre los muertos, le cocinó a los discípulos desayuno. Entró a Jerusalén montado en una asna. Personalmente pienso que yo hubiera entrado montada en un corcel blanco. Él hizo todo tan diferentemente a nosotros. ¿Cómo podemos aprender de Jesús? Él dijo, tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy humilde, gentil, manso y simple. Gracias por acompañarme hoy. Les amamos.
Y yo oro que vuelvan a sintonizarnos para que oigan el resto de la enseñanza de la humildad. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Cuando doy al ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición, porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo, estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria y gracias por estar con nosotros hoy. Yo comencé hace poco a enseñar acerca de la humildad y de 10 características de la humildad. Y no pude terminar y solo enseñé 3 de ellas y nos quedan 7 para hoy. Y usted pensará, me pregunto si acabará. Pues de veras voy a tratar. Las 3 de las que hablé antes es que una persona humilde pide apoyo y ayuda cuando lo necesita. Una persona humilde es presta a perdonar, difícil de ofender y contentos esperan en Dios para ser vindicados. Ellos son pacificadores y amantes de la paz y disfrutan de una vida de paz. Y el orgullo es un enorme problema. El orgullo fue el pecado que Satanás cometió y fue echado del cielo. Él dijo, yo exaltaré mi trono arriba del trono de Dios. Donde quiera que hay orgullo, siempre hay destrucción.
No se puede tener paz sin humildad, porque el orgullo siempre abre la puerta a la contienda. Así que hallamos que si realmente queremos ser obedientes a Dios, tenemos que ser humildes, porque el orgullo siempre opina que sabe mejor y no quiere someterse ni ser dependiente de otros. Vea, número 4, con la que comenzamos hoy, es que los humildes ven y rápidamente admiten sus debilidades. Ellos no piensan que son más de lo que son. Ellos pueden recibir corrección sin estar a la defensiva. Y saben, Jesús nunca estuvo defensivo. Él fue acusado de toda clase de cosas. La mayor parte del tiempo ni le contestaba a la gente. ¿Por qué? Porque él sabía quién él era. Él sabía que si él necesitaba probar que él estaba en lo correcto, que Dios cuidaría de eso. La Biblia dice que Dios es el vindicador y Él traerá vindicación a usted. Usted no tiene que tratar de tomarlo por sí mismo. Que la gente piense lo que quieran. Usted no tiene que tratar de convencerles de que es una buena persona. Siga adelante, sea una buena persona y tarde o temprano lo verán. Mateo 16, del 13 al 23. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? Y respondieron, pues algunos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él dijo, ¿pero qué dicen ustedes? Y Simón Pedro respondió, ya saben, Pedro estaba siempre presto para hablar. Él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, pues esto no fue revelado a ti por carne y sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca que es la fe de Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino, y lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que sea que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Él dijo, Pedro, tú vas a tener una gran autoridad espiritual. Dios tenía grandes planes para Pedro. ¿Y saben qué? Como verán en los próximos minutos, había una gran obra que necesitaba hacerse en Pedro, antes que Dios pudiera hacer su obra. ¿Y sabe qué? Dios tenía grandes planes para mí, pero habían cosas en mí que se interponían en el plan de Dios y había que lidiar con ellas antes que Dios pudiera hacer lo que quería hacer. Y, sin acusar, pero eso puede ser una posibilidad con usted. Quizás usted no entiende por qué las cosas no se están moviendo más rápidamente en su vida como deberían. Quizás Dios está tratando de lidiar con algo y usted no está listo a admitirlo y someterse a su querer. Yo les daré las llaves del reino. Yo les daré autoridad, yo les daré poder. La Escritura es realmente para todos. Dios quiere que tengamos autoridad espiritual. Entonces ordenó a sus discípulos a no decir a nadie que él era el Mesías. Desde ese tiempo en adelante, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de manos de los ancianos, principales sacerdotes y maestros de la ley, y que él sería asesinado y que al tercer día se levantaría de nuevo, vivo. Y tiene que ver esto. Este es el punto principal. Vemos algo acerca de Pedro. Pedro llevó a Jesús a un lado y comenzó a regañarle. Dios mío. Tuvo que tener, por decir, una barca llena de orgullo para hacer eso. Unos minutos después está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y ahora se echa encima la carga de corregir a Jesús. Nunca, Señor, él dice, que esto jamás te suceda a ti. Bueno, usted quizás diga, bueno, es bueno, él no quería que Jesús sufriera, pero aún estaba en desacuerdo con Jesús porque Jesús solo dijo, esto sí va a pasar. Y yo creo que hay una pequeña posibilidad también de que, como Pedro estaba con Jesús y él no quería sufrir, él tampoco quería que Jesús se metiera en una situación donde no solo él, sino que todos terminaran sufriendo. Jesús volteó a ver a Pedro y dijo, apártate de mí, Satanás. Vaya, ¿le gustaría oír eso? A mí no me gustaría tanto oír eso. Espero que Dios nunca tenga que decirme eso a mí. Y él no estaba diciendo que Pedro era Satanás, sino que le decía, estás dejando que Satanás opere a través de ti.
Y esto es lo que él dijo: tú eres una piedra de tropiezo para mí. No tienes en mente lo que concierne a Dios, sino que tus preocupaciones son todas meramente humanas. ¿Por qué era él piedra de tropiezo a Jesús? Porque él trataba de que Jesús no hiciera lo que Dios quería que hiciera. Y sabe, a veces cuando Dios le habla a uno algo de que él quiere que haga, otras personas no entienden eso y tratarán de convencerle a que no lo haga. Y usted tiene que darse cuenta que en ese momento el enemigo opera a través de ellos y no someterse ni entregarse a ello. Jesús dijo en Mateo 26, del 31 al 35, y Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se descarriarán por causa de mí. Pues está escrito: yo heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de resucitar, yo iré adelante de ustedes a Galilea. Ahora, Pedro de nuevo. Sabe, las personas orgullosas son muy rápidas para tener una respuesta para todo. Y no son tan buenas para pensar antes de hablar, así que por lo tanto dicen muchas cosas tontas. Pedro respondió: aunque todo el mundo te abandone, yo nunca lo haré. Jesús dijo: de cierto te digo, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro, es como si Jesús dijera: tienes un concepto muy alto de ti mismo y no eres tan fuerte como piensas que eres. Y te lo voy a comprobar hoy. Recuerde que dije antes que Dios tenía grandes planes para Pedro, pero Pedro tenía cosas dentro de él con las que había que lidiar, y esa actitud de orgullo era una de ellas. Pedro declaró: aun si tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Y todos los otros discípulos dijeron la misma cosa. Bueno, Jesús le advirtió a Pedro de su anticipada negación. Y él dijo: Pedro, yo voy a orar por ti. Ahora oiga esto. Lucas 22, del 31 al 34. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mas yo he orado por ti, Simón, que tu fe no falle. Y cuando hayas regresado, tú fortalecerás a tus hermanos. Bueno, yo pienso que la mayoría de personas, si Jesús dice: estoy orando por ti, dirían: ay, gracias Jesús, lo necesito. Pero Pedro dijo: Señor, estoy listo para ir a la cárcel y aún a morir. En otras palabras, no necesito tu oración. No voy a caer, no voy a fallar. Jesús respondió: yo te digo, Pedro, antes que el gallo cante hoy, tú me negarás 3 veces. Wow. Bueno, podría seguir adelante y contarles la historia de cómo Pedro terminó en la actualidad negando a Jesús 3 veces. Pero a fin de ahorrar tiempo para estos otros puntos que tengo, no voy a leerlo todo. Pero Pedro terminó haciendo exactamente lo que Jesús dijo que él haría. Y dice: el Señor se volteó y miró a Pedro. No me imagino esa mirada. Entonces Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante hoy, tú me negarás 3 veces. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Ese fue el momento del arrepentimiento de Pedro. Y eso era lo que él tenía que hacer. Podría decir que Pedro tuvo que verse a sí mismo. Y yo recuerdo eso, y recuerdo años atrás que pensaba que todo era culpa de los demás. Y especialmente pensaba que todo era culpa de Dave. Si yo no era feliz, era culpa de Dave. Si sentía pena propia, era porque Dave no hacía algo que yo quería que él hiciera. Y yo tenía tantos problemas, pero no sabía que tenía los problemas que tenía. Era basura que quedaba del abuso de mi padre, con lo cual nunca había tratado en mi vida. Dios tenía grandes planes para mí, pero tuvo que obrar grandemente en mí antes de desatarme para cumplirlos. Por favor, óigame. Dejemos que Dios, por medio del Espíritu Santo, trate con nosotros y haga la obra en nosotros que quiere hacer, si de veras queremos estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros y entrar al buen plan que Él tiene para nuestra vida. Y en la actualidad recuerdo esto. Yo estaba orando un día que Dave cambiara, y es que lloraba en voz alta: oh Dios, te pido que cambies a Dave. Y oí al Espíritu Santo decir: el problema no es Dave. Bueno, yo primero pensé: ¿y quién es? Solo estamos Dave y yo en esta relación.
Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero Dios me reveló a mí lo que era vivir conmigo misma. Lo difícil que era complacerme, lo sensitiva que era, lo fácil que era para enojarme y cómo yo hacía caras y me enojaba por días consecutivos. ¿Y sabe qué? Yo lloré por 3 días, solo confrontándome a mí misma, como Pedro. Y ese fue el punto donde comencé a cambiar, pero largo camino me esperaba. Lo que me pasó ese día fue que al menos le creí a Dios lo que me decía y me di cuenta que tenía ese problema y tenía que dejar a Dios obrar en mí. Quisiera decirles que todo se arregló en 1 mes o 2, pero tristemente tomó años y años. Y Dios permitió que entrara al ministerio y me dio la oportunidad de ser más responsable en cosas y después más cosas y más cosas. Y no fue de la noche a la mañana que tuve el ministerio global. Yo llevo ministrando ya más de 40 años y les cuento cosas que sucedieron 40 años atrás. Si permite que Dios obre en usted, en su vida, va a tomar tiempo. Los planes de Dios tiene planes buenos para usted. Deje que haga lo que Él quiera y deje que trate con el orgullo en su vida y que le lleve a un lugar donde es humilde, donde es manso, tierno y gentil y pronto para hacer lo que sea que Dios le pida. Y hay muchos líderes que se convierten en perdedores. Me gusta esa frase. Líderes que se convierten en perdedores. ¿Y por qué? Porque a veces cuando alguien sube a un lugar de liderazgo que les da poder o autoridad sobre otras personas, se llenan de sí mismos y maltratan a la gente. O comienzan a pensar que pueden hacerlo a su manera y que ya no tienen que oír a Dios. Y allí es que se inicia el problema. Y la Biblia nos cuenta de personas así. Saúl cayó, el rey Saúl cayó por el orgullo. Es muy interesante la historia de Saúl. Samuel dijo, aunque en un tiempo eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no llegaste a ser la cabeza de las tribus de Israel y el Señor te ungió por rey sobre Israel? Él dijo, cuando tú eras pequeño ante tu propia vista, Dios te ungió y te hizo rey sobre Israel. Y luego, si leyéramos las Escrituras, Saúl desobedeció a Dios tantas veces, hacía lo que Dios le prohibía. Y lo hacía porque le tenía temor al hombre. Vivía con temor de ofender al pueblo o de perder la confianza del pueblo. Así que complacía al pueblo en vez de a Dios. Y llega al punto, y esto es tan triste. Dios le dice al profeta Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y sabe que yo nunca querría que Dios dijera, me pesa que deje que Joyce tuviera ese ministerio de televisión y que pudiera hablarle a la vida de tantas personas. Más que otra cosa debemos querer la aprobación de Dios en nuestras vidas. Y a fin de tener eso, vamos a tener que tener humildad en nuestras vidas y estar dispuestos a admitir nuestros errores cuando estamos mal ante Dios o el hombre. Nabucodonosor fue otra situación en la Biblia donde todo comenzó bien con él y al final terminó hecho un lío. En Daniel capítulo 4, verso 1 dice, Rey Nabucodonosor, a las naciones y pueblos de cada lengua que viven en la tierra, que prosperes grandemente. Es mi honor contar acerca de las milagrosas señales y maravillas que el Altísimo ha hecho por mí. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus prodigios. Y su reino es un reino eterno. Así que le está dando el crédito a Dios. Oh, mira las cosas grandes. Dios ha hecho grandes cosas. Mira lo que Él hizo por nosotros. Y dice, y estaba en casa en mi palacio. Estaba contento y próspero. Bueno, en cuanto le siga dando a Dios todo el crédito por lo bueno que le ha pasado, entonces seguirá contento y podrá prosperar. Pero 30 versos después, y no sé cuánto tiempo transcurrió, pero para cuando llegamos al verso 30, ahora él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real por mi gran poder y para la gloria de mi majestad?
En el verso 1 le da a Dios el crédito. En el verso 2 está contento y próspero. Verso 30. Ahora, todas estas grandes cosas son a causa de él. Y Dios dijo, hoy el reino es raído de tus manos. Y bueno, de nuevo, no tengo tiempo para leerlo todo, pero Nabucodonosor llegó a vivir como un animal salvaje, afuera en el campo, hasta que finalmente volvió a sus sentidos y se humilló y se arrepintió y confesó que solo Dios es poderoso. Cuando alguien es orgulloso, Dios lo puede humillar y puede hacer lo que él quiera. Después Dios le restauró su reino y fue aún mejor de lo que era antes. Gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios que cuando nos comportamos neciamente podemos arrepentirnos y Dios no tan solo nos regresa lo que perdimos, sino aún más de lo que perdimos. Esa es la bondad de Dios. Es algo por lo cual hay que emocionarse. Y aquellos que han cometido errores como yo he cometido errores, espero que se emocionen hoy al realizar que puede plenamente y completamente ser restaurado. Dios no tan solo le perdonará y restaurará lo que perdió, sino que le dará aún más de lo que ha perdido. Pero no podemos seguir con orgullo. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. El quinto punto que quiero exponer hoy es el hombre humilde siempre hace que otros se vean bien. Él da crédito a otros donde el crédito es merecido. Él no busca a alguien que haga todo el trabajo mientras él reciba el crédito. Y es un punto muy fuerte para cualquier líder, porque cuando es líder habrá mucha gente que le ayudarán a hacer cosas que hace. ¿Y sabe qué? Es mi nombre el que está ahí. Por el ministerio. Ministerios Joyce Meyer, pero mire, Joyce Meyer no lo hace todo sola. Y hay cientos de personas que hacen que este ministerio funcione como debe y que ayudan a la gente. Operadores de teléfono, gente que contesta el correo, la gente que cuida de la propiedad aquí en el ministerio, mantienen el edificio hermoso. Las personas que limpian el edificio, todos son tan importantes. Nuestras secretarias, recepcionistas, los de contabilidad, todos contribuyen, no solo yo. Y me gusta darles crédito. Y públicamente les digo a ustedes que ellos merecen el crédito. Cuando ore por mí, no solo ore por mí, ore por toda la gente que trabaja para mí también. Porque si ellos no siguen haciendo lo que hacen, yo no puedo seguir haciendo lo que hago. Número 6. Un hombre humilde felizmente sirve a otros. ¡Guau! Es un dador. Él da y da y da. Y no lo hace para ser visto, ni que piensen bien de él, sino lo hace para servir a Dios, porque ama a la gente. Y sabe, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él se humilló, él se puso una toalla de siervo, se arrodilló. Y él le lavó los pies. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, oh no, Señor, jamás deberías lavar mis pies. No, no puedes hacer eso. Y amo lo que Jesús dice en el verso 8. Él dice, Pedro, a no ser que te lave, no tienes parte conmigo. Yo amo esa escritura porque ¿sabe lo que dice? Si no hacemos algo el uno por el otro, entonces no tenemos una relación. Tenemos que hacer cosas el uno por el otro. Y a veces puede ser algo pequeño, cositas que tal vez no parezcan algo grande e importante, pero Dios ve todas esas cositas que nosotros hacemos. Así que, por supuesto, Pedro dijo, bueno, pues no solo lávame los pies, lávame la cabeza, todo, porque él quería esa relación con Jesús. Y después Jesús dijo, he hecho todo esto como un ejemplo para ti, para que sigas mi ejemplo y hagas lo que yo he hecho. Así que Jesús nos quiere dispuestos a lavar pies. Y no es para que busque un lebrillo y agua y le quite los zapatos a alguien y le lave los pies. Hay un principio aquí, que tenemos que estar dispuestos a hacer cositas pequeñas que tal vez parecieran estar por debajo de nosotros. Pero esas cositas pequeñas hechas por otros significan mucho para Dios. ¿Está usted ayudando a otros? ¿Qué está haciendo usted para mejorar la vida de alguien más? Yo recuerdo una muchacha que trabajaba para nosotros, ya no, pero ella no era una persona feliz.
ella parecía siempre conseguir algo de qué quejarse. Y honestamente, todo el mundo se cansó de ella. Y un día la escuché hablar de otra empleada y ella decía, ¿sabías que ella ha vivido en su apartamento por 2 años y aún no ha comprado un colchón? Está durmiendo en el piso. Bueno, ¿sabe qué? Esa mujer pudo fácilmente haberle comprado a la otra un colchón. O por lo menos ella pudo haberse juntado con otros empleados y haberle dicho, vamos a comprarle un colchón a ella. Pero muchas veces oramos que Dios haga cosas por otros que fácilmente podemos hacer y no queremos. Y el Señor puso esto en mi corazón hace tiempo. Él dijo, deja de pedirme que haga cosas por gente que tú podrías hacer y no quieres. Dios obra por la gente. Nunca se le ocurrió ayudar a la muchacha. ¿Y sabe qué? Creo que su insatisfacción y su tacañería estaban directamente conectadas. Creo que cuando uno hace más cosas por otros, más feliz uno es. Una persona humilde siempre está agradecida. Número 7, muy agradecida. Dan gracias a la gente y le dan gracias a Dios. Aprecian cada cosita que alguien hace por ellos y lo dicen. La Biblia dice, sean agradecidos y díganlo. Yo amo eso. Me pregunto cuántos matrimonios aún estarían juntos que se han divorciado solo porque alguien dejó de decir gracias. Por favor, te aprecio. ¿Sabe que los buenos modales sirven para mantener una buena relación? Número 8. Una persona humilde tiene una conciencia tierna y son rápidos para arrepentirse. Me gusta eso. Rápidos para arrepentirse. No haga que Dios trate con usted, trate con usted. Sea rápido para arrepentirse y también, cuando le haga algo a alguien, sea rápido para ir y pedir perdón. Perdóname que te lastime. ¿Me perdonas? Y sabe, hay muy poca gente que dirán, no, no te perdono. Quizás haya algunos, pero no hay muchos. Siempre sea rápido para disculparse con alguien si aún piensa que tal vez hirió sus sentimientos. Número 9. La forma en que tratamos a otros es una clara manifestación que demuestra si somos humildes u orgullosos. Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice, vengan a mí todos los que laboran y están sobrecargados y apesadumbrados, y yo haré que tengan reposo. Yo aliviaré, relevaré y refrescaré sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy humilde, gentil, manso y modesto. Ven eso, él dice, aprendan de mí. Soy humilde, gentil, manso y modesto. Así es que Jesús quiere que seamos humildes, gentiles, mansos y modestos. Porque mi yugo es íntegro, útil y bueno, no es áspero, duro, afilado, ni una presión. Sépanlo, el ser como Cristo es el deseo de Dios para nosotros. Y me acabo de dar cuenta que mi mensaje de 10 puntos solo tiene 9 puntos. Así que quizás tengan que ser los 9 puntos de la humildad. Vean, cometí un error y todo está bien. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, obtengan estos recursos para que puedan continuar creciendo en Dios. Y humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo Él pueda exaltarles. Gracias por acompañarnos. Hija de pastor, conozco de la palabra.
pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra, era líder de la oración en la iglesia y me encuentro en este divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor, no puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella, pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Cuando doy al ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición, porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo, estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.